Comencemos comparando el Pacto de Punto Fijo en 1958 y el Pacto del Frente Nacional en 1957, que pasaron la página de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. A partir de ahí, el juego democrático venezolano tiene unas cuantas similitudes con el colombiano. Una de las similitudes es que el partido central de ese proceso, a partir del Pacto de Punto Fijo, va a ser Acción Democrática. Es un partido socialdemócrata, con grandes similitudes con el Partido Liberal Colombiano. El socio en el juego democrático de ese partido va a ser el partido COPEI, que es un partido demócrata cristiano, con grandes similitudes, ¿verdad?, con el Partido Conservador colombiano. Y en Venezuela se va lentamente a instaurar por la vía electoral un sistema bipartidista que va a durar de 1973 a 1993. En esos 40 años que van del 58 al 98 en Venezuela, para resumir, gobernó la democracia cristiana y la socialdemocracia. No había gobernado la izquierda. Eso es lo que comienza a ocurrir con Hugo Chávez en 1998. A lo largo de esos 40 años hay un declive, una erosión de la fuerza política de la socialdemocracia y la democracia cristiana, y esa erosión, ese deslave, lo recoge Hugo Chávez desde la izquierda con un elemento además de orden psicosocial, incluso mitológico. Se trataba de un militar que había intentado un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, y en el imaginario colectivo, en la psique probablemente del venezolano, estaba la idea de que el militar en el siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX había sido el hombre fuerte el que había resuelto la diatriba política. El militarismo en Venezuela es muy distinto al militarismo en Colombia, donde prácticamente como fenómeno en el siglo XX casi no existe, y en el siglo XIX es mucho más morigerado que el militarismo venezolano. De modo que en Chávez se va a conjugar dos hechos. Es un hombre de izquierda, pero es un hombre del ejército venezolano. Es decir, es un hombre que entronca, enraiza con la mitología militarista y caudillista venezolana del siglo XIX y del siglo XX, pero a la vez es un hombre de izquierda. Comienza a gobernar y en la campaña electoral ha propuesto, su bandera central es hacer un barajo de la política venezolana a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, inspirada en la Asamblea Nacional Constituyente colombiana de 1991. Cuando Chávez fue candidato a la presidencia, viajó a Colombia a conocer de cerca cómo había sido el proceso de la constituyente colombiana, que para 1998 estaba muy cercano, apenas 7 años en el tiempo. De modo que Chávez, su bandera principal es: vamos a una asamblea constituyente, vamos a modificarla, vamos a refundar la república, y eso es lo que hace. En 1999 se convoca, se reúne, esa asamblea constituyente redacta una nueva constitución. Es una constitución que tiene algunos visos poco democráticos, pero que en líneas generales, vista con 20 años de distancia, es una constitución democrática que va a consagrar un proceso que en Venezuela, al igual que en Colombia, venía de los años 80, que es la descentralización política y administrativa, una suerte de nuevo federalismo que la Constitución lo consagra. Antes se había alcanzado por la vía de leyes especiales, de leyes orgánicas. Bien, entonces comienza toda esta transformación. Para suerte de Hugo Chávez, el petróleo el año 2000
comienza un ascenso vertiginoso. Cuando les digo vertiginoso, estamos hablando de lo siguiente. Cuando Rafael Caldera le entrega el gobierno a Hugo Chávez, la producción petrolera venezolana es de 3,5 millones de barriles diarios. Pero el precio del barril de petróleo en ese momento estaba alrededor de 15, 16 dólares por barril. A partir del año 2000 empieza un ascenso del barril de cerca de esa cifra hasta que en el año 2008 llega a su punto culminante, un cenit impresionante de 140 dólares por barril. De modo que en esos 8 años, del año 2000 al 2008, Chávez va a manejar una montaña inimaginable de recursos para implementar su proyecto político, que es un proyecto político socialista, interventor de la sociedad, alérgico a las iniciativas privadas, hostil a la empresa privada y radicalmente estatista. Le atribuye una cantidad de funciones al Estado que las iniciativas particulares quedan reducidas a un espacio muy, muy pequeño. De hecho, las cifras nos revelan que cuando Chávez llega al poder, habían alrededor de 16,000 empresas funcionando en Venezuela. Se estima que hoy en día, con mucha dificultad, están entre 4,000 y 6,000 empresas las que sobreviven después de este proceso de deterioro de la producción venezolana en todos los rubros. Además, los procesos privatizadores que se habían adelantado en Venezuela en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y el segundo gobierno de Rafael Caldera, con la nueva factura petrolera, con los nuevos ingresos que tenía Chávez, fue revirtiendo todos los procesos de privatización. Para hacerles un cuento largo, corto, Venezuela había privatizado su empresa estatal de producción de hierro, la habían comprado los argentinos, y para el año 2007, Sidor tenía una producción de 4,500 toneladas al año. Fue el momento de mayor producción de hierro en toda nuestra historia, porque la empresa la manejaba una empresa privada. Hoy en día Sidor no produce absolutamente nada, después de haber sido estatizada. De modo que este es un ejemplo. Lo mismo ocurrió con la apertura petrolera que se hizo en los años 92, 94, 96, que permitió el regreso de empresas transnacionales con grandes capitales para invertir en Venezuela para aumentar la producción petrolera. Todo esto lo va a revertir Chávez. De modo que Chávez representa todos estos cambios traen una crisis política importante que se va a manifestar el 11 de abril del año 2002, cuando Chávez, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, da unas instrucciones que las Fuerzas Armadas no las siguen, se rompe la línea de mando y Chávez se ve obligado a renunciar, a apartarse del poder. 2 días después se revierte la situación, ya que todas las peticiones que había hecho Chávez no fueron atendidas, no firmó la carta de renuncia y se produce un contragolpe favorable a él y él regresa al poder el 13 de abril del año 2002. Ese mismo año se intenta deponer el gobierno de Hugo Chávez por la vía de un paro petrolero. Los trabajadores de la industria petrolera, contrarios al gobierno de Chávez, detienen la industria. No se logra la salida del poder de Hugo Chávez y Chávez aprovecha para despedir a 20,000 trabajadores que había formado PDVSA durante muchos años, produciéndose una descapitalización del recurso humano de la empresa que hoy en día todavía estamos pagando. La oposición frente a esta circunstancia en el año 2005 decide no presentarse a las elecciones para el Parlamento, las elecciones legislativas.
creyendo que al no presentarse se deslegitimaba ese poder, pues el chavismo sí se presentó, obtuvo un porcentaje de votación muy bajo, no llegó al 20% del electorado que acudió a los centros electorales, pero sin embargo ellos gobernaron la Asamblea Legislativa a partir del 2005 y hasta el 2010 e hicieron una cantidad de cambios legales para ir estructurando su proyecto, ¿verdad? De orden socialista o estatista, como ustedes quieran ubicarlo. En el año 2006 hay elecciones presidenciales, Chávez está en la cúspide de su popularidad, los recursos petroleros son gigantescos y gana con el 63% de los votos a su adversario Manuel Rosales, que obtuvo el 37% de los votos. Al año siguiente, el año 2007, intenta un referéndum para modificar la Constitución Nacional y hacer de la Constitución una Constitución ya claramente socialista. Ese referéndum lo pierde y él intenta por otra vía, por la vía de cambios legales, más o menos todo lo que pretendía por la vía del referéndum lo va a lograr por la vía de cambios legales en el año 2008 y 2009. Y vamos a tener entonces estamos en un momento extraordinario de los ingresos petroleros. Chávez se permite expropiar bancos, empresas agrícolas, revierte la apertura petrolera, expropia a diestra y siniestra con los recursos petroleros que tiene el Estado en sus manos. No olviden ustedes que Venezuela es un país desde 1914, un país petrolero monoproductor. Y cuando digo monoproductor, esto se agrava todavía más, la dependencia del petróleo, cuando el petróleo es estatizado en el año 1976, cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez. A partir de allí, la llave de la riqueza en Venezuela la va a tener fundamentalmente el Estado, que controla la totalidad de la industria petrolera y los otros sectores de producción nacional son muy reducidos en comparación con lo que significa la industria petrolera. De modo que recordemos que estamos en un país con una economía monoproductora, a diferencia de Colombia, que es una economía diversificada por diversas razones. Por más que el café tenga una preponderancia en la economía colombiana, es una economía muchísimo más diversificada que la venezolana. A su vez, la monoproducción petrolera, a medida que aumenta la producción y aumentan los precios petroleros, se va creando en Venezuela una enfermedad holandesa. Como ustedes saben, la enfermedad holandesa es aquella que conduce a que un país tenga grandes ingresos de divisas, de moneda extranjera, por un solo rubro de producción. Eso fortalece extraordinariamente la moneda local y anula cualquier capacidad de exportación que pueda tener Venezuela en otros rubros, porque sus productos están hechos, elaborados en una moneda muy dura. En Colombia se vivió un parpadeo de enfermedad holandesa cuando la producción petrolera subió y los precios subieron y se afectó muchísimo la exportación de flores en Colombia entre el año 2010 y 2015, cuando empezaron otra vez a bajar los precios del petróleo y se recuperó un poco la situación. De modo que ustedes también saben de qué se trata la enfermedad holandesa, que hace tan difícil, ¿verdad?, el desarrollo de la capacidad exportadora de un país en rubros distintos a un rubro preponderante. En el caso venezolano es el petróleo, en Holanda eran los tulipanes, en la Argentina, que también se padeció la enfermedad holandesa, fueron los cereales, etc. Bien, muere Hugo Chávez en el año 2013, se convocan a elecciones,
Nicolás Maduro saca el 50% de los votos y Enrique Capriles saca el 49% de los votos, una diferencia ínfima, ínfima, y comienza el primer gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que se pensó que podía introducir algunos cambios con el anterior, pero realmente lo que hizo fue radicalizar todavía más sus posturas intervencionistas, de hostigamiento a la vida empresarial, a los partidos políticos. Ha sido una etapa en la que se ha radicalizado ese proceso, digámoslo así, ¿no? Y a la vez comienza a caer la producción petrolera. En el año 2013, Venezuela producía 2.774.000 barriles, ya había caído en unos 800.000 barriles. Y hoy en día, en el año 2020, al día de hoy que estamos hablando, la producción petrolera está alrededor de 340.000 barriles diarios. Es casi una desaparición de la industria petrolera venezolana. Esto ha sido dramático, por supuesto. Ese proceso se va a acentuar en los últimos tiempos porque no solo no se hicieron las inversiones petroleras que había que hacer, sino que a eso se le suman las sanciones norteamericanas a Venezuela que dificultan la comercialización petrolera y han llevado prácticamente a la reducción al mínimo de la producción en estas circunstancias. Ustedes comprenderán que un país que desde 1914 se viene desarrollando con base en la producción petrolera y que de pronto la producción petrolera se reduzca ostensiblemente, pues la situación social venezolana es dramática, es verdaderamente dramática porque el Estado tiene una reducción de sus ingresos de una manera sustancial. Eso ha contribuido a que la crisis política se acentúe todavía más. En el año 2015, la oposición gana el Parlamento con una ventaja importante sobre el gobierno y el gobierno decide montar una tienda paralela que es la Asamblea Nacional Constituyente para desconocer a la asamblea que ha ganado la oposición, la va vaciando de sentido y bien, la voluntad popular que se expresó a favor de la oposición y que conquistó el poder legislativo comenzó a ver escamoteada su victoria porque el gobierno fue montando una estructura paralela en la Asamblea Nacional Constituyente. Esto acentuó todavía más una cantidad de protestas callejeras importantísimas que fueron reprimidas con mucha fuerza por parte del gobierno. Hubo muchos muertos, muchos heridos, una cantidad gigantesca de protestas a lo largo de todo el país que acentuaron todavía más, eran la expresión de una crisis política y económica que estaba en marcha. Y a partir del año 2016 comienzan las sanciones que los Estados Unidos le van imponiendo a Venezuela. Gobernaba Barack Obama, por cierto, fue el primero que estableció sanciones y esas sanciones no se han detenido a lo largo de estos 4 años y han hecho, han tenido, le han cercado las posibilidades al gobierno, pero también hay que decir que han afectado a los venezolanos de a pie, a los comunes y corrientes, a todos nos hemos visto afectados por unas sanciones que son personales, pero que inciden en la vida social y política venezolana de manera, yo diría, cada vez más acentuada, ¿no? En el año 2018, Nicolás Maduro convoca unas elecciones que están, que la oposición considera al margen de la legalidad. No se presenta la oposición a esas elecciones, salvo un pequeño grupo de la oposición que sí lo hace.
Las elecciones, por supuesto, las gana Maduro. 60 países del mundo no lo reconocen como presidente de la República, reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó, y en esa situación aún estamos. Y ahora se presentan unas elecciones parlamentarias en diciembre de este año que tienen que ser convocadas por razones constitucionales. Un sector muy importante de la oposición dice que no se va a presentar a las elecciones, y otro sector importante también de la oposición sí se va a presentar a elecciones para el Parlamento el 6 de diciembre de este año. Ya veremos qué va a ocurrir, falta poco tiempo para saber cuál va a ser el desenlace de estas dos posiciones. Al día de hoy, un sector de la oposición venezolana expresa que la manera como tienen los venezolanos de pasar la página del gobierno de Maduro es a través de una intervención militar extranjera. Los Estados Unidos y la Comunidad Europea han dicho reiteradas veces que eso no va a ocurrir. Si no hay una intervención militar extranjera, pues lo que queda es pensar en una intervención militar local, cosa que no ha ocurrido. No hay ningún indicio de que eso vaya a ocurrir. Y entonces lo que queda para un sector de la oposición, yo no estoy enumerando el panorama, es escoger el camino electoral, por más que se presente con grandes escollos, injusticias, desigualdades, donde no haya las mínimas garantías para que el voto sea respetado. Sin embargo, si no es el camino electoral, dice este sector de la oposición, que otro camino hay. En esa situación está Venezuela hoy en día, en medio de una crisis sumamente grave, porque no es solo la crisis política que yo les estoy relatando, sino es una crisis económica, social, a la que se suma la pandemia, que en Venezuela ha sido, bueno, como en todas partes del mundo, o en casi todas partes del mundo, ha afectado notablemente. Al día de hoy, también este deterioro de los ingresos ha supuesto un deterioro importante en la calidad de la vida de los venezolanos. Muchos sectores del país no cuentan con energía eléctrica, muchas regiones del país no tienen agua, muchas regiones del país no tienen telefonía. Hay una serie de servicios básicos que las empresas estatales no pueden prestar de manera eficiente, de modo que la vida se ha hecho sumamente difícil y cuesta arriba en Venezuela. De modo que este es el panorama muy resumidamente en esta media hora que tengo hablando, y que es el recorrido con los hechos fundamentales, con los hitos fundamentales en estos 20 años en los que se ha intentado instaurar un gobierno, vamos a llamarlo estatista, socialista. Hay que aclarar que se trata de un socialismo premoderno, no se trata de un socialismo moderno que contempla la democracia como una de sus estructuras políticas, sino se trata de un socialismo premoderno que desconfía de los actores sociales, de la empresa privada, que tiene una tendencia al autoritarismo muy, muy marcada. Bien, eso es lo que puedo decir en estos 30 minutos de disertación.